Bueno, bienvenidos a esta exposición en el Palacio Cervello de Valencia. Es un cuadro de 200 metros cuadrados. Lo he realizado ya en Francia, en Alemania, en España y en China. Y hoy, en mi ciudad natal, os presento el cuadro de la Transfiguración y os voy a explicar todas y cada una de las partes y las ideas. Bajo el concepto de la Transfiguración hay diferentes elementos que luego explicaré poco a poco entre la figura más anatómica y la figura más geométrica y abstracta, y las 2 y las 3 dimensiones con el color y las esculturas pintadas. La entrada del cuadro es también la entrada del palacio, y entonces nos reciben dos figuras que son una figura femenina y una figura masculina que representan la esencia de la idea. Es decir, la figuración invita y anuncia la entrada de la exposición. Más adelante tenemos a la izquierda una figura femenina que abre las formas y las direcciones visuales hacia el cuadro. Y a la derecha tenemos una figura masculina que también nos genera un arco hacia la entrada. Para cerrar este grupo de la entrada he realizado esta figura que es un resumen de todos los conceptos fundamentales de la obra. Esta quinta abre el mundo de la creatividad porque es una figura que está muy centrada en la discusión entre la figuración y la geometría. Está mucho más abierta, tiene una expresión más viva, más audaz, y la figura está mucho más descompuesta. Esta obra está concebida con un solo título, que es como una idea global, lo que yo llamo una idea rectora. Le dediqué un capítulo entero en mi libro Cómo vivir del arte. Entonces hay una idea de transfiguración, de cómo se transforman las figuras, las ideas, los conceptos, las 2 y las 3 dimensiones, la pintura y la escultura. Pero sobre todo no hay una única idea plasmada, sino que hay varias. Y todo ese conjunto de ideas las he aplicado en función del marco, que es el magnífico y extraordinario Palacio de Cervello de aquí de Valencia. Y por tanto la arquitectura y la construcción del propio patio me ha facilitado, me ha ayudado, me he soportado en él para generar y ubicar las diferentes partes de la obra. Bueno, de todas esas ideas, la figura humana es el centro. La geometría también, por supuesto el color, y la inmensa estructura y el gran espacio del patio del Palacio Cervello, con su cristalera y este volumen cúbico donde está ubicada la obra. Uno de los elementos más importantes es la pareja. Entonces, debajo de cada una de las 4 arcadas del patio, lo que he hecho ha sido colocar una pareja que está completamente imbricada, junta, fundida, donde hay ciertos elementos anatómicos que prevalecen, como manos, pies, cuádriceps, caja torácica, etc., y que permiten estructurar la idea en el cerebro del espectador de siempre una figura humana. ¿Por qué? Pues porque la proporción siempre es aproximadamente 7 cabezas y media, 8, y eso va a permitir que si las manos, los pies, la cabeza, el cuello, el arco torácico, la rodilla, el gemelo, los glúteos están puestos más o menos en su zona natural, se va a comprender perfectamente siempre como una figura humana. Para mí es un juego extraordinario poder deformar, abrir, fundir con el fondo los elementos geométricos, estructurales y a su vez anatómicos para generar una composición, fundir los colores. Es un juego de a ver hasta dónde, rompiendo con los elementos anatómicos, se sigue entendiendo que es una figura humana y una composición, en este caso de una pareja. En todos los cuadros de parejas vamos a tener las mismas proporciones, los mismos elementos de rodillas, pies, etcétera, que va a hacer que se comprenda perfectamente que es una pareja sin elementos figurativos, algunos elementos anatómicos, pero llevados a líneas geométricas, pero sin embargo el cerebro del espectador siempre entiende que es una figura humana. Y lo podemos ver en todas las parejas que he representado en las paredes, puesto que la pareja es un elemento que me estructura y me simboliza de una manera muy concreta todos los elementos de la transfiguración. El color y las 3 dimensiones, la figuración y la abstracción, siempre es un conjunto de 2. Y ese 2 lo represento mediante la pareja. Como elemento de la transfiguración, por ejemplo, en esta pareja, en todas las que están representadas en la pared, me gusta llevar a un nivel superior la representación figurativa, y entonces las 4 parejas que están en la pared se transforman en un conjunto de elementos casi pseudoanatómicos, porque ya desaparece completamente la figura, el dibujo está muy abierto, sí que acaban
apareciendo las manos y los pies como meras líneas, el rostro, la nariz, la boca y el ojo sí que es un elemento para reconocer la cabeza de las figuras, pero el resto se desdibuja y genera una composición mucho más abierta, más estética, con más riesgo y mucho más interesante desde el punto de vista creativo. El centro de la exposición son las dos esculturas monumentales de 3 metros de altura que están modeladas en barro de manera tradicional y luego a través de un molde vaciadas en resina de poliéster con una pátina de bronce. Estas dos esculturas forman el centro de la exposición y es una pareja con la figura femenina con más curvas y una forma más redondeada y la escultura masculina mucho más hierática y con formas rectas. Ambas es, como si dijéramos, el triunfo de la geometría y de la abstracción sobre la figuración, y por eso aquí vemos en el panel central cómo están pintadas las dos esculturas y tienen la forma masculina y la forma femenina a los pies como rendidas ante la geometría y la abstracción de las formas simples de una pareja en escultura. Rodeando las dos esculturas monumentales, que es el triunfo de la geometría sobre la figuración, están los 10 desnudos más figurativos, que son interpretaciones de los ignudi realizados por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y que representan la figuración más tradicional y, por supuesto, más emblemática, como no puede ser de otra manera, estamos hablando de los elementos figurativos de la Capilla Sixtina, y están rodeando, generando una frontera entre la figuración y la abstracción más extrema, geométrica, del centro de la pareja de las dos esculturas. Como elemento final, desde el punto de vista creativo, he querido plasmar 6 figuras que están en contraste con los pilares de las arcadas del palacio, y esas figuras, aquí vemos una, son figuras transformadas, es decir, son, al igual que la escultura geométrica del centro, son los elementos últimos en la abstracción de la idea de una pareja. Estas figuras están completamente rotas de dibujo abierto, se funden con el fondo y evocan mucho más que una simple figuración tradicional. Estas figuras están distribuidas por los ejes del cuadro global. Estos dos torsos femeninos que llevan conmigo muchos años, esta concretamente es una escultura en bronce y también el color forma parte de la base como un ensalzamiento de las formas que me permite generar con las dos dimensiones otros volúmenes y otras vistas que animan todavía mucho más las formas geométricas que, al igual que en las pinturas, la proporción sigue siendo la correcta y siempre vamos a entender que es un torso femenino, aunque tengamos apenas algunos elementos anatómicos. Uno de los elementos que más me importan son los degradados y cómo funcionan las formas que se funden entre las formas anatómicas y los fondos. Estos elementos pasan indiscutiblemente por fundidos de tonalidades para que figura y fondo queden unidos en la obra. Así, por ejemplo, los elementos arquitecturales, como las arcadas del palacio, están representados por conjuntos de arcadas y pilares que le dan profundidad a la obra. Todos estos cuadros serán luego recortados, formando cuadros independientes de 1,5 metros por 1 metro, o bien 2 metros por 1, 1,60 por 1,60, etc. Todas estas obras luego serán secciones del cuadro que se podrán exponer de manera independiente y, por supuesto, se podrán adquirir a través de la web rodolfonavarro.com u otras galerías, marchantes y decoradores. Espero que hayas disfrutado de esta innovadora experiencia para descubrir mi idea sobre la transfiguración y cómo la figura humana, la escultura, el color y la geometría se fusionan con el volumen del patio del Palacio Cervelló, buceando entre la pintura y la escultura. Puedes dejarme tus comentarios, preguntas o dudas a través de los canales habituales como YouTube, Facebook o Instagram. No olvides suscribirte para recibir noticias de mis próximos proyectos creativos y expositivos.